28 minutos pasan de la hora 20. En las últimas semanas, diferentes comunicaciones, un movimiento Un Solo Uruguay, estuvieron abarcando distintos tópicos de los que el movimiento se ocupa ya desde su misma creación. En esta jornada emitieron un documento vinculado a acceso a la tierra, donde, se hace un análisis de la situación del Instituto Nacional de Colonización y se plantea una serie de medidas que debería tomar Colonización en forma inmediata. Parece importante empezar a hablar de este tema. Lo vamos a hacer con el ingeniero agrónomo Marcelo Nugué, uno de los voceros del movimiento. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, por suerte bien. Bueno, la verdad es que no hemos podido comentar todos los documentos que en los últimos, en el último mes, ha emitido el movimiento. Pero bueno, hoy está planteado uno que tiene que ver con el acceso a la tierra, con el Instituto Nacional de Colonización. El tema colonización estuvo presente en el movimiento desde aquella primera presentación el 23 de febrero de hace 3 años, ¿no? Sí, efectivamente. El tema acceso a la tierra es un tema que en Uruguay no se habla mucho, pero que para nosotros es central, dado el país en el que estamos. Somos un país agroexportador, vinculado a la industria que procesa los productos primarios, y sin embargo tenemos una de las tasas más bajas de población rural del mundo, en torno al 4%. Por lo tanto, eso ha sido consecuencia en gran parte de la transferización de la tierra y de la concentración que se sufrió en los últimos 15, 20 años. Entonces, como país necesitamos empezar a revertir esta situación por varios motivos. Desde lo social, porque obviamente muchas de las pérdidas de productores y de mano de obra rural que ha habido en estos años ha ido a alimentar en parte los cinturones de pobreza de la ciudad. Uh-huh. Segundo, porque junto con la pérdida de esas personas, de esa gente, también se pierde un capital social brutal, porque en definitiva el saber hacer en las tareas del medio rural se va perdiendo a la medida que la gente va abandonando. Y tercero, porque Uruguay así va a tener y va a apuntar hacia un modelo de desarrollo o hacia un modelo de producción que no es sustentable desde mi punto de vista, hasta desde el punto de vista ambiental, en la medida que en definitiva hoy gran parte de los campos del Uruguay lo que tiene arriba es capitales que buscan una rentabilidad mejor que la del banco. Claro. ¿Sí? Entonces viene alguien, invierte, no sé, en 100.000 hectáreas una empresa extranjera, una sociedad anónima, y en realidad lo único que busca es tener una rentabilidad mejor que la del banco, en torno al 2-3%, y eso en definitiva va desarraigando gente, vamos perdiendo la estructura social del medio rural, y entendemos que Uruguay hoy tiene que ponerse a pensar con una lógica de desarrollo, y ahí es donde entra Colonización como una de las herramientas, y también planteamos la generación de un fideicomiso para que la gente que quiera y tenga un proyecto viable pueda acceder a tierras y a irla comprando a lo largo de los años. Bien. Sí. Eso. Entonces, entendemos que Colonización tiene que apuntar mucho al trabajo en sectores y al desarrollo de unidades productivas que generen mano de obra, que eso está vinculado a la granja, a la lechería, a los ovinos, y además esta otra herramienta que es un fideicomiso más abierto, que lo que permita es a gente que tiene proyectos e intereses de instalarse en el campo lo puede hacer. Bien, usted abrió varias ventanas como para ingresar. Por un lado está el tema de colonización en los últimos años, además, y en virtud de una ley, prácticamente Colonización ha estado recibiendo unos 30 millones de dólares al año y ha venido comprando tierras y distribuyéndolas de acuerdo a un criterio. ¿Ustedes consideran que no fue suficiente o no se hizo como ustedes consideran que debería ser? Entendemos que Colonización, primero, Colonización todavía tiene entre 40 y 60.000 hectáreas sin adjudicar.
Pero además en los criterios de reparto, y yo le hablo ahí, por lo menos con muchas de las experiencias que hay en Paysandú, ha tenido un objetivo más social que productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Se le ha dado fracciones de campo a gente que no tiene la capacidad de llevar adelante una unidad productiva. No tiene ni capacidad económica, ni financiera, ni técnica. Y entonces, en definitiva, lo que ha creado en muchas situaciones es pobreza en el medio rural. Entonces, acá para que Colonización empiece a trabajar tiene que haber una coordinación y un trabajo en conjunto de muchos organismos. El Banco República, el Ministerio de Ganadería, el INALE, el INAC, la Junta de la Granja, para poder sí empezar a pensar en modelos de desarrollo que sean de coordinación estatal y que ya que se le da una fracción a alguien sea porque tiene un proyecto que es sustentable atrás de él, ¿no? Y no como ha sido hasta ahora, que muchas cosas son más, o han sido más una definición política que una definición aunque sea mínimamente con criterios técnicos. Sí. De hecho, hay muchas experiencias de grupos, de colectivos en el medio rural, alentados por Colonización, que han fracasado, gente que se ha ido, que vivió en las fracciones mientras pudo, después se tuvo que ir. Y eso no puede seguir pasando, porque si no, en definitiva, transformamos a Colonización en un Mides rural y no corresponde. Uh-huh. Sí, para eso está el Mides. Claro, pero además Colonización tiene como objetivo en su propia ley el afianzar a la gente en el medio rural, en el llevar tecnología, en aumentar los niveles de producción, y eso se hace con una combinación y coordinación de muchos organismos del Estado que aporten herramientas para que la gente lo pueda hacer. ¿Sí? Con esto no quiero decir que haya que darle regalo a nadie, el que asume tiene que ir con un proyecto productivo viable, pero bueno, a través de ese proyecto productivo viable tiene que estar distintas herramientas disponibles, desde lo financiero, saber que si uno va a armar una colonia en determinado lugar, tiene que haber caminería, tiene que haber electrificación rural, y no estirar a la gente en el medio del campo a que se revuelva, como era a principios del siglo XIX, donde en realidad venía una ola de inmigrantes y le daban una carreta y 4 plantas de paraíso para que se fueran a instalar. Claro. El mundo ha cambiado y eso, en definitiva, también lo tenemos que reflejar en el modelo de desarrollo rural que queremos. Bien, usted también habló de la extranjerización de la tierra y a propósito de eso anda un proyecto por allí tratando de limitar la compra por parte de extranjeros. Usted dijo que, básicamente lo que venía a pretender en lugar de tener el dinero en el campo, el dinero en el banco, ponerlo en el campo para tener rentabilidad. ¿Le parece que está mal? A ver, a mí me parece, podemos discutir el fondo, pero lo que está subyacendo en la superficie es una demagogia brutal. Porque en realidad los que están proponiendo eso son los mismos que mientras gobernaron generaron la extranjerización más grande de la historia. Entonces me parece más un discurso demagógico que algo que apunta a solucionar un problema que ellos mismos crearon. No nos olvidemos que así como las sociedades anónimas estaban prohibidas en el medio rural, se autorizaron todas las que eran de interés para el gobierno. Entonces, más que por el lado de prohibir, me parece que hay que ir por el lado de fomentar. Yo no quiero prohibir que se extranjerice, quiero fomentar que los uruguayos tengan acceso. Y por eso es que las herramientas que nosotros planteamos pasan básicamente por el lado del fomento del acceso a la tierra. En la medida que los uruguayos tengamos herramientas, tengamos competitividad y tengamos posibilidad de acceder a tierra, la extranjerización va a ir bajando y esperemos que puedan empezar los uruguayos a acceder a fracciones. Me parece que va más por ahí que por prohibir, porque en definitiva hoy es prohibir algo que ya es una realidad y es prohibir algo que ocupa más de la mitad del territorio uruguayo. Sí, ustedes hablan de que hay más de 8 millones de hectáreas en manos extranjeras. Y bueno, se habla que entre el 40 y el 60% que está extranjerizada, así que no tenemos el dato exacto, pero se habla de un gran porcentaje.
De hecho, bueno, las multinacionales vinculadas a la forestación han comprado bastante tierra, hay muchos grupos inversores. Ahora entraron a comprar tierras fideicomisos, pero para beneficio propio. Nosotros estamos pidiendo un cambio en la visión, que en vez que la tierra la compre el fideicomiso para beneficio propio o para arrendar, que en realidad lo que haga es los fideicomisos sean utilizados para que uruguayos accedan a la compra de tierra en plazos muy largos, como pasa en muchas partes del mundo, donde una persona utiliza un fideicomiso para comprar una fracción de tierra y la va pagando, y después, si esa persona fallece, la siguen pagando sus hijos hasta que esa tierra pasa a ser propiedad de la familia. ¿Y de alguna forma hoy quienes acceden a tierras por colonización no tienen plazo para pagarlas? Hoy colonización, y hasta hace poco por lo menos, era básicamente arrendamiento. Nosotros creemos que hay que abrir de vuelta lo que era promitentes compradores, porque hay mucha gente que prefiere esforzarse un poco más durante muchos años y luego ser dueño de la fracción de campo, bajo las normas y la normativa de colonización. Entonces son como dos líneas que corren en paralelo, que cada una tiene su normativa, y donde en realidad lo que nosotros planteamos es que la colonización sea con un criterio de desarrollo territorial, con un criterio de desarrollo local, con rubros que generen bastante mano de obra, porque en definitiva acá cuando uno habla de trabajo para el que accede a la tierra y de trabajo para los que pueden ser contratados por esos productores. Entonces nos parece que son líneas complementarias. Colonización tiene que volver a abrir la posibilidad de ser promitente comprador, no solo arrendamiento. En los últimos años, en los 3 gobiernos de Frente Amplio, básicamente era criterio de arrendamiento, por lo tanto un colono es un eterno pagador de alquileres. Y bueno, y hacemos algunas sugerencias de cambios, que básicamente los cambios que planteamos en colonización es volver al origen de la ley. Hemos vivido la situación ridícula que la ley plantea de tratar de tecnificar y llevar la tecnología al medio rural y mejorar los niveles de producción. Sin embargo, hijos de colonos que hacen alguna carrera universitaria no pueden acceder a tierra, ni siquiera a la fracción de sus padres. Me parece que esas incoherencias tenemos que eliminarlas, y estamos proponiendo algunos cambios que son básicamente volver a la raíz de la ley. También plantean dejar sin efecto el aumento de las rentas planteadas este año, ¿no? Sí, coyunturalmente y como consecuencia de la burbuja de precios del ganado del año pasado, las rentas este año subieron muchísimo. Se habla de entre un 20 y un 25%, y con algunos ajustes y algunos colonos han aumentado inclusive las rentas hasta un 40%. Nos parece que eso, que en parte es producto de una burbuja comercial, no puede afectar la renta, porque no nos olvidemos que el ganado, que el año pasado a esta altura valía 4.30 frigorífico, hoy vale 2.85. Uh-huh. Por lo tanto, hoy tienen que estar pagando los colonos una renta con el valor del ganado de hace un año que no existe. Entonces, para empezar, es un incremento desmedido, muy por encima de la inflación, y muy por encima del aumento del dólar, y además se da en una coyuntura de esto, de que, por ejemplo, el ganado bajó un 30%, de que estamos en una situación de seca o saliendo de una sequía importante. Por lo tanto los ganados están resentidos, la producción se ha resentido, y entendemos que hay que parar eso, y revisar los criterios de vuelta. Hay que parar muchas cuestiones que están judicializadas de hace años, que afectan a un montón de productores, aún teniendo las rentas al día. Entonces, lo que estamos planteando es que el nuevo directorio de colonización tiene que, en definitiva, rever las políticas que se llevaron adelante los 15 años, porque para seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo, creo que más vale tratar de cambiar algo, ¿no? ¿Este tema va a quedar solo con este comunicado o este documento presentado, o van a plantear algún encuentro con las autoridades del instituto?
Nosotros como estrategia y como política siempre lo que hacemos es le hacemos llegar a las autoridades pertinentes los documentos para que sepan cuáles son el nivel de propuesta. Después lo hacemos público porque entendemos que son propuestas, primero que salen de un colectivo y segundo que no son secretas. Y después quedamos a la espera y a la expectativa de si a alguien le interesa reunirse para poder profundizar en alguno de los planteos. Esa ha sido siempre nuestra estrategia, nuestra idea de trabajo, ir juntando, ir acumulando propuestas, planteando diferentes cosas que en algunos momentos son tomadas por algunos. Hoy en día hay algún... Sebastián da Silva, por ejemplo, está proponiendo algo que propusimos nosotros en un documento sobre sequía, que es utilizar campos de colonización justamente que nos están asignados para sobrellevar estas situaciones de crisis. Nos parece bárbaro, y bueno, y en la medida que las autoridades entiendan que hay que juntarse para profundizar, siempre estamos a las órdenes. Bien, Nube, usted habló recién de la baja en el precio del ganado, en forma importante, del año pasado a este año. Hace 3-4 semanas ustedes también presentaron un documento donde señalaban, volvieron las faenas de productores, en el entendido de que la industria de alguna forma estaba aprovechándose del momento para pagar bastante menos por el ganado. Sí, sí, efectivamente, en una situación de crisis forrajera, donde los productores muchos estaban tratando y están tratando de salir de sus ganados prontos, los frigoríficos lo que hicieron fue tirar a la baja de forma muy importante el precio del ganado sin haber un motivo comercial, ¿sí? Porque en definitiva cuando uno analiza los precios de exportación se mantienen en valores muy parecidos al año pasado, y sin embargo el precio del ganado hoy es un 30% menor al del año pasado. Por lo tanto, hoy lo que hay es un aprovechamiento para nuestro entender, de una industria oligopólica que lo que es generar para sí mismo ganancias extraordinarias a costa de un conjunto de productores que en definitiva hoy lo que se está afectando es la supervivencia de muchos de ellos. No nos olvidemos que en la ganadería, esto que hablaba, la burbuja del precio del año pasado hizo que la reposición fuera mucho más cara. Entonces hay muchos productores que hoy están vendiendo los ganados pronto y están empatando el número con suerte. Y acá es donde uno en definitiva desnuda que el Uruguay no tiene una cadena cárnica. La famosa cadena cárnica que todo el Uruguay se jacta y que todo el mundo saca como imagen de país, lo que queda demostrado es que no existe la cadena cárnica. Acá lo que hay son actores dentro de un sector que cuando, sobre todo la industria, cuando se da la oportunidad, carnea a los productores. Si hubiese una cadena cárnica integrada, el INAC perfectamente podría trabajar sobre estos temas. Se supone que hay cierta libertad de mercado, ¿no? Sí, lo que pasa que la libertad, el libre mercado, cuando uno va a las bases teóricas, justamente lo que no quiere y donde opera y donde regula un poco es cuando las situaciones son de oligopolio o monopolio, que es la situación de la industria de la carne, ¿no? Porque en definitiva tenemos uno o dos actores que son los que definen los precios del mercado. Porque si acá hubiese libre oferta y demanda real, y hoy el ganado en vez de estar valiendo 2.85 debería estar valiendo 3.40, 3.50, porque es lo que se puede pagar por la exportación. Entonces acá tenemos una industria frigorífica, a nuestro entender, que lo que hace es baja la demanda a propósito para, en definitiva, con menos, ganar más. Probablemente si la exportación en pie a Brasil fuera ágil y estuviese habilitada rápidamente, los precios no serían los de hoy, porque de vuelta, en una situación de libre mercado, los oligopolios son regulados. Y acá no tenemos un Ministerio de Economía que esté trabajando sobre esto. Bien, finalmente, ¿está prevista algún tipo de actividad el próximo 23 de febrero? Sí, tenemos definido el próximo 23 de enero hacer... De enero. Sí, un encuentro virtual en el marco de la pandemia. Entendemos que no podemos hacer un encuentro presencial como ha sido tradicional, así que estamos
organizando un encuentro virtual para que todos nos podamos volver a ver y poder hablar de los problemas que tenemos y del Uruguay que merecemos. Ingeniero agrónomo Marcelo Nuguet, vocero del Movimiento Un Solo Uruguay, muchas gracias por esta presencia hoy aquí con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a ti y quedo a las órdenes. Un abrazo.